Bueno, vamos a arrancar entonces. Hoy vamos a resolver el ejercicio 2. Les voy a poner para compartir la pantalla. Y bueno, como siempre les digo, cualquier cosita que crean que vaya muy rápido o que no me entienden, me van avisando. ¿Ven ahí ustedes mi pantalla? Bien. Bueno, el ejercicio número 2 nos dice que debemos calcular una columna de varios tramos sometida a una carga de compresión simple correspondiente a un edificio de 8 pisos. ¿Sí? Nos da el material, como siempre, un ADN 420 y la calidad del hormigón H25, y nos dice que tenemos unas restricciones. Fíjense, dice, de acuerdo al plano, o sea, en el eje X o horizontal, dice, se puede solo modificar la dimensión D2 de la columna. Es decir, si ustedes miran en el plano, fíjense que vamos a tener en horizontal, ¿sí?, un ancho de columna, y en vertical, bueno, un ancho o una altura, ¿sí?, como quieran llamarla, D1. D1 nos dice que no la vamos a poder modificar, es decir, que para las columnas de los 8 pisos tiene que ser la misma. Solo vamos a ir pudiendo modificar D2. Y fíjense que nos da 3 cargas, ¿sí?, que vamos a suponer que son descargas, puede ser de vigas, por ejemplo. Entonces, a la columna va a llegar una carga de 49 kilonewton, otra de 38 kilonewton y una de 64 kilonewton. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que determinar es la carga puntual última. ¿Sí? La carga puntual última, como no tenemos carga viva, nos da 3 cargas que vamos a suponer que son 3 cargas muertas, la vamos a multiplicar por 1,4, ¿sí? Y vamos a sumar las 3 cargas que nos da, porque a la columna van a llegar esas 3 cargas puntuales. Entonces, nuestra carga última para la columna va a ser de 211,4 kilonewton. Vamos a determinar Pn, ¿sí? Como la columna es cuadrada o rectangular, ¿sí?, no la vamos a hacer sunchada, entonces vamos a suponer que el phi es 0,65 y obtenemos que el Pn va a ser de 325,23 kilonewton. ¿Sí? Fíjense, esa es la carga que va a recibir una columna, ¿sí?, que va a ser, en este caso, fíjense la tabla que les armé, la del piso 8, o sea, la columna superior que va a recibir esa sola carga. El piso 7, ¿qué va a pasar? Además de recibir esa carga, va a recibir la descarga de la columna de arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, para la columna del piso 7, la carga va a ser 2 veces Pn. Para la columna del piso 6, voy a tener, además de la descarga que va a recibir esa columna, la descarga del piso 7 y la del piso 8. ¿Sí? Entonces, la carga que va a tener que resistir la columna que esté en el piso 6 va a ser 3 veces Pn. Y así voy a ir haciéndolo hasta que llegue a la planta baja. ¿Se dan cuenta? La columna de un piso inferior va a recibir una columna más del piso superior. Entonces, cuando llegamos a la planta baja, la carga que debe resistir la columna va a ser de 9 veces Pn. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Cualquier cosa, chicos, ustedes vayan preguntándome. Bien, entonces fíjense, ahora tenemos un montón de maneras de empezar a dimensionar las columnas, ¿sí?
Yo les voy a proponer una y después ustedes, cuando resuelvan el ejercicio, pueden seguir con mi criterio o el criterio que ustedes quieran, ¿sí? Yo lo que hice fue determinar la carga que puede soportar una columna con cuantía mínima y dimensiones mínimas, ¿sí? Es decir, el reglamento me dice que la mínima cuantía que yo puedo colocar, la mínima armadura, AST, son 4 barras phi del 12, ¿sí? Entonces, yo sé que como mínimo 4,52 centímetros de armadura, centímetros cuadrados de armadura. Y el reglamento también me dice que la dimensión mínima de una columna puede ser de 20 centímetros. Entonces yo digo que el área de hormigón, el área de la sección transversal de mi columna, va a ser 0,20 por 0,20, ¿sí? Que eso me da 0,04 metros cuadrados. Es decir, como mínimo yo puedo tener esta sección transversal de hormigón y esta cantidad de armadura. Entonces, ¿qué hago? Determino, de acuerdo al artículo 10.362, para esa área AG de hormigón y para esa armadura, ¿qué PN puede llegar a resistir? ¿Sí? Entonces, fíjense, si reemplazo en esta ecuación del reglamento, me queda, los phi se me van, ¿sí? Entonces me va a quedar PN igual a 0,80 por 0,85 por F'C, que dijimos que eran 25 megapascales, por AG, que es el área de la sección transversal de hormigón, 0,04 metros cuadrados, menos la cuantía de acero, que dijimos que era 0,000452 metros cuadrados, más FI, que es la tensión de influencia del acero, 420 megapascales, por AST. Es decir, por 20, con 4 phi del 12 de armadura longitudinal, que es lo mínimo que me permite el reglamento, yo voy a estar soportando una carga PN de 824,19 kilonewton. ¿Sí? Con cuantía mínima y con dimensión mínima, mi columna puede soportar 824,19 kilonewton como carga nominal. Entonces, fíjense, yo acá tengo en la tabla las columnas, la carga que deben resistir, D1, que dijimos que es la dimensión de la columna que no podía cambiar en ninguna de las columnas. Entonces, fíjense que para todas las columnas yo le puse 20 centímetros. Y lo único que vamos a poder ir variando es la dimensión D2. Entonces, fíjense, si mi columna resiste, vuelvo para atrás, 824,19 kilonewton, fíjense que yo voy a poder soportar, voy a poder armar de esa manera la columna del piso 8 y la del piso 7. ¿Se dan cuenta? Porque ya la columna del piso 6 necesita soportar una carga de 975, ¿sí? Entonces, a la columna del piso 8 y a la columna del piso 7 la puedo hacer con una dimensión de 2 de 20 centímetros y el área que voy a poder colocar va a ser 4 phi del 12. ¿Sí? Después me queda determinar los estribos. Pero hasta ahora ya tengo para mi columna del piso 8 y del piso 7 las dimensiones de la columna y el área longitudinal de acero que voy a tener que colocar. Bien, vamos entonces a seguir con, por eso les decía, este es un criterio que yo adopté, como para arrancar de alguna manera.
¿sí? La dimensión de la columna. Esto es lo mínimo que me permite el reglamento. Ustedes podrían haber determinado con la carga que tengo en el piso 8, la dimensión de la columna, ¿sí? Y determinar de esa manera el área de acero, o decir, bueno, voy a colocar este área de acero y para esta carga, y de la ecuación despejo AG, ¿sí? Hay un montón de formas de dimensionar bien este ejercicio. Ya les digo, yo les planteo mi manera y ustedes después lo pueden hacer así o de la manera que a ustedes les parezca más fácil. Bien, vamos ahora entonces a la columna del piso 6. Fíjense que vamos a tener que soportar una carga de 975,69 kilonewton y dijimos que el lado D1 de la columna tiene que ser 20 centímetros. Entonces, fíjense, lo que hice yo, digo, bueno, voy a suponer que la dimensión 2, el D2 de la columna, que es la que puedo modificar, la voy a agrandar 10 centímetros, ¿sí? La supongo de 30 centímetros, ¿sí? Entonces, el área de hormigón va a ser 0,20 por 0,30, ¿sí? Va a ser 0,06 metros cuadrados de sección transversal de hormigón. Y digo, bueno, de la ecuación que me da el reglamento, yo Pn lo tengo, es la carga que tiene que soportar la columna 6. Entonces, la única incógnita que voy a tener va a ser el área de acero, ¿sí? Entonces, de esta manera, despejo la cantidad de acero que necesito en esa columna. Fíjense que cuando despejo AS, me da negativo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que colocar cuantía mínima, ¿sí? La cuantía mínima sabemos que es 0,01 del área de hormigón. Entonces, 0,01 por 20 centímetros por 30 centímetros me da que tengo que colocar 6 centímetros cuadrados de armadura en esa columna. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy aumentando, o sea, voy completando mi tabla. Dijimos que en el piso 6 yo supuse una dimensión de 2 de 30 centímetros y tengo que colocar 6 centímetros cuadrados de armadura, siempre respetando que como mínimo sean 4 barras y como mínimo phi del 12. Entonces, fíjense que adopté 6 barras phi del 12. ¿Sí? Bueno, entonces ahora cuando voy al piso 5, digo, bueno, si para una columna de 20 por 30, para que soporte 975 kilonewton, tuve que colocar armadura mínima, digo, bueno, la columna del piso 5 también la voy a mantener de 20 por 30, ¿sí? Y veo qué armadura necesito para la carga que tengo que soportar en el piso 5. Entonces, fíjense, supongo el D2 también de 30 centímetros, entonces mi AG va a seguir siendo 0,06 metros. Ahora la carga PN que tengo que soportar es 1,300 meganewton y de la ecuación, fíjense que despejo AS. Cuando despejo AS me da 8,78 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el piso 5 la dimensión de la columna va a ser de 20 por 30 y adopté para cubrir 8,78 centímetros cuadrados de armadura 6 phi del 16. ¿Sí? Y bueno, y de esta manera podemos seguir con todas las columnas. Mi criterio que fue hacer ahora en el piso 4, lo que yo hice fue aumentar de 2 10 centímetros más, o sea, a 40. ¿Sí? Fíjense, para el piso 3 y para el piso 4, el D2 lo aumenté 10 centímetros, o sea, 40, y con eso determiné la cantidad de acero. Para el piso 2 y para el piso 1 volví a aumentar 10 centímetros el D2,
o sea que me quedó una columna de 20 por 50, y para la planta baja volví a aumentar la distancia de 2 a 60 centímetros, ¿sí? Y con la carga y con la dimensión que yo supuse de la columna, determino la cantidad de armadura, ¿sí? Pero ya les digo, esa es una forma. Ustedes podrían ir diciendo que en vez de cada 10 centímetros, aumentan 5 centímetros, y en vez de hacerlo cada 2 pisos, a este aumento lo pueden hacer cada 3 o cada 4, y van agregando más cantidad de armadura. Lo que yo intenté hacer es un equilibrio entre la cantidad de hormigón y la cantidad de acero, ¿sí? Fíjense que si nosotros hubiésemos seguido hasta la planta baja con una columna de 20 por 20, la cantidad de barras que voy a tener que colocar es desmedida, ¿sí? Entonces es lógico que a medida que me aumente la carga, voy a tener que ir aumentando la sección transversal de hormigón, ¿sí? Pero también tener un criterio de no hacer secciones extremadamente grandes de hormigón de 1 metro por 1 metro, por ejemplo, para decirle una barbaridad, de manera de tener que colocar siempre armadura mínima, ¿sí? Hay que ir encontrando el equilibrio. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, una vez que tengo la armadura longitudinal, ¿sí?, de cada una de las columnas, puedo determinar el diámetro correspondiente de estribo y la separación. ¿Se acuerdan? Que eso era entrando a tabla. Entonces, fíjense, para todas las barras longitudinales phi del 12 y las del 16, el diámetro de estribo que le corresponde es de 6 centímetros. Cuando el diámetro de las barras supera el phi del 16, ¿sí?, que son las barras phi 20 y phi del 25, el diámetro correspondiente de los estribos es phi del 8. ¿Sí? Y después determiné la separación de cada uno de esos estribos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran 3? No me acuerdo exactamente ahora el artículo, pero era 48 veces el diámetro del estribo menor que el diámetro, el lado menor de la barra, de la columna, perdón, y 1,33 veces el tamaño del agregado grueso, si es que no recuerdo mal. Y de esa manera, entonces, determino la separación del estribo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya determiné y dimensioné las columnas, las 9 columnas de un edificio en altura, ¿sí? Determinando la dimensión de las columnas, determinando la cantidad de barras y el diámetro de las barras longitudinales, el diámetro del estribo y la separación de los estribos. ¿Sí? Bien, vamos ahora perdonen, acá está, acá les pongo otro artículo que es lo que tenemos que también tener en cuenta, fíjense, que nos dice que cuando el artículo 710.5.3, que cada barra longitudinal, tanto de esquina como alternadas, o sea, esquina se refiere, no sé si ustedes ven mi cursor, pero a estas o alternadas, que serían las intermedias, deben tener un soporte lateral proporcionado por la esquina de un estribo, ¿sí?, con ángulo interior igual o menor que 135 grados. Podrá haber barras no soportadas siempre que su distancia a una barra soportada no supere los 15 diámetros de la barra de estribo, ¿sí? Siempre que vean el subíndice E es el diámetro de la barra de estribo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiere decir esto? Vamos a la primera columna que nos muestra el reglamento. Cuando la distancia entre las barras
¿sí? Que lo llama X, es menor o igual a 15 veces el diámetro de la barra del estribo, entonces con un estribo cerrado, que es lo que colocamos nosotros habitualmente en una columna, ya esta columna estaría sujetada, esta barra estaría sujetada, cuando esta distancia es menor a 15 veces el diámetro de la barra del estribo. Cuando esa distancia es mayor a 15 veces el diámetro de la barra del estribo, fíjense en este gráfico, en el segundo gráfico, cómo a la barra la tengo que sujetar con lo que llamamos gancho, ¿sí? A una barra opuesta, ¿sí? Además del estribado, cuando la distancia entre las barras sea mayor a 15 veces el diámetro de la barra, tengo que sostenerlas. ¿Sí? Le tengo que proporcionar un soporte lateral. ¿Sí? Fíjense, esta es una manera, acá poner un gancho, también en este caso tendría que poner un gancho, o fíjense en el esquema inferior, ¿sí? Cómo con un rombo, ¿sí? Con un estribo en forma de rombo, sujeta 4 barras, ¿sí? Son distintas formas de armado, pero siempre tengo que garantizar ese soporte lateral cuando no estoy cumpliendo esa distancia. ¿Sí? Bien, ahora esto se los muestro como está en el reglamento y después yo les hice un ejemplo con números, ¿sí? En el artículo 8714 nos muestra cómo debemos tener en cuenta, digamos, las barras, cuando se desvían las barras por el cambio de sección de las columnas, ¿sí? Fíjense que esta figura, la figura 781, es para cuando las barras dobladas con el cambio de sección de columna, fíjense en que las caras desalineadas es menor o igual a 8 centímetros. ¿Sí? Fíjense que nosotros íbamos aumentando la sección de la columna cada 10 centímetros. Entonces, esta distancia de desalineación va a ser de 5 centímetros, ¿sí? Porque vamos a suponer que la columna superior está centrada respecto a la columna inferior, entonces el desfasaje que tenemos a cada uno de los laterales es de 5 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando ese desfasaje o esas caras desalineadas de una columna inferior con la columna superior sea menor a 8 centímetros, entonces tenemos que respetar este armado. Es decir, yo voy a venir con mi columna inferior, fíjense, con mi armadura longitudinal. ¿Se dan cuenta? Esta es mi armadura longitudinal de la columna inferior. Y vengo con un estribado, ¿sí? Que calculé para mi columna inferior. Voy a poder doblar los hierros longitudinales de la columna inferior para introducirlos en la columna superior, ¿sí? Fíjense, ¿a qué distancia? Bueno, esta va a ser la viga. ¿Se dan cuenta? Esto es una viga y esto es la losa. Y entonces por acá pasa la columna. A una distancia, fíjense cómo les marca el reglamento, donde empieza o donde termina, según cómo lo miren, la armadura de la viga, a 8 centímetros, ¿sí? Del inferior de las barras de las vigas, a 8 centímetros voy a poner mi primer estribo de la columna inferior, ¿sí? A la distancia S que yo calculé, voy a colocar el segundo estribo. Y después voy a tener
Y ahí es donde empiezo a doblar, ¿sí? En el segundo estribo, fíjense, es donde empiezo a doblar las barras longitudinales, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo las doblamos. Desde ese segundo estribo, que es donde yo puedo empezar a doblar las barras longitudinales, fíjense que en 15 centímetros tenemos que colocar unos estribos especiales para resistir el empuje que me van a generar el doblado de estas barras, ¿sí? Que ahora lo vamos a calcular. Y después de esos 15 centímetros, ¿sí? Vamos a ver cuántos estribos colocamos acá, en 15 centímetros, y luego a partir de ese volvemos a colocar el estribo de esta columna, ¿sí? La máxima pendiente que le vamos a poder dar a las barras longitudinales, fíjense que nos dice, es 1 en 6. Y fíjense que después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volver a enderezar las barras, ¿sí? Que van a ingresar en el interior de la columna superior, ¿sí? Y tenemos que respetar como mínimo que esa longitud sea LC, que es la longitud de empalme para elementos comprimidos, ¿sí? Fíjense, los estribos estos especiales que tenemos que colocar es para resistir el empuje que va a surgir de inclinar las barras longitudinales. Entonces, fíjense, acá en este grafiquito que les hago yo acá arriba, cuando doblo la barra, va a aparecer un esfuerzo que lo llamamos PN, ¿sí? Como la máxima pendiente que yo voy a poder doblar esa barra va a ser 1 en 6, fíjense, 1 en 6. Entonces, el ángulo que va a formar mi barra inclinada con la vertical va a ser la tangente de alfa igual a 1 en 6. ¿Sí? Esto va a ser lo más desfavorable, porque cuando la pendiente sea menor, el ángulo va a ser menor. ¿Sí? O sea, el ángulo va a ser mayor, entonces el arco tangente va a ser menor. Esto es el caso más desfavorable, suponiendo la máxima pendiente. Entonces, fíjense, el esfuerzo horizontal, que lo llamo Fx, es el que yo voy a tener que soportar con estos estribos especiales, ¿sí? Originado por inclinar la barra. Ese esfuerzo horizontal que llamamos Fx va a ser igual a 1,5, que es un factor de seguridad que nos dice el reglamento en el artículo 7813, por Pn, que Pn, ¿quién va a ser? Va a ser el esfuerzo de compresión que recibe mi columna dividido la cantidad de barras que yo adopté en esa columna, ¿sí? Porque Pn va a ser el esfuerzo de una de esas barras inclinadas por el seno del ángulo, que lo determino como el arco tangente de un sexto, ¿sí? De esa manera obtengo el esfuerzo X, el Fx. Luego, el área de estribos va a ser igual a ese esfuerzo Fx dividido la tensión de fluencia del acero, que es 420 megapascales. Entonces, después, la cantidad de estribos que yo tengo que colocar en estos 15 centímetros va a ser igual al área de estribos que determiné dividido el área de un estribo. ¿Sí? Que si determiné el área de un estribo va a depender si tengo estribo Fidel 6 o Fidel 8. ¿Sí? Y siempre uno solo, porque estos estribos están tomando esfuerzo de tracción, no de corte. Entonces la tracción la tomo con solamente un área de estribo.
fíjense que cuando el cambio de sección en las columnas de las caras desalineadas, ¿sí?, es más de 8 centímetros, ¿sí?, si yo tuviera columnas desalineadas más de 8 centímetros, directamente, o sea, no puedo doblar las barras de la columna inferior para que ingresen a la columna superior, lo que se llama el embotellamiento, ¿sí?, de la armadura, sino que tengo que realizar un tronco, fíjense, un tronco de armadura, y lo que tengo que respetar es LC, que es la longitud de empalme por yuxtaposición para elementos comprimidos. En el capítulo 12.16.1 nos da la longitud de empalme por yuxtaposición para las barras comprimidas, ¿sí?, siempre que para F'C sea mayor o igual a 20 megapascales, ¿sí? Entonces, fíjense, esa longitud de empalme tiene que ser mayor o igual a 30 centímetros y después, en nuestro caso, siempre vamos a estar con FI igual a 420 megapascales, entonces vamos a estar acá con 0,07 por FI por el diámetro de la barra longitudinal. De estas dos, me voy a quedar con la mayor. El artículo 10, a ver, esta longitud, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál barra, qué diámetro de la barra? ¿De la barra de la columna inferior o de la columna superior? Porque puede ser que tengan distinto diámetro. Bueno, este artículo es para cuando las barras que estoy empalmando tienen el mismo diámetro, ¿sí? Cuando las barras que quiero empalmar tienen distinto diámetro, me tengo que ir al artículo 12.16.2, que fíjense que dice, cuando se empalmen por yuxtaposición barras comprimidas de diferente diámetro, la longitud de empalme debe ser la mayor que se obtenga de la longitud de anclaje de la barra de mayor diámetro o la longitud de empalme de la barra de menor diámetro, ¿sí? Entonces, la longitud de empalme de la barra de menor diámetro es esta que salimos del artículo 12.16.1. Y la longitud de anclaje la tenemos que buscar, ¿sí? Está acá, en el artículo 12.3.1. La longitud de anclaje, ¿sí?, para barras y alambres conformados solicitados a compresión, nunca debe ser menor a 20 centímetros. Y el artículo 12.3.2 nos dice que tiene que ser el mayor valor entre 0,24 por FI sobre la raíz de F'C por el diámetro de la barra y 0,04 por FI por el diámetro de la barra. ¿Sí? Entonces, cuando voy a empalmar barras de igual diámetro, me voy al artículo 12.16.1 y voy a tener que respetar que sea mayor a 30 centímetros o mayor a 0,07 por FI por el diámetro de la barra. Cuando tengo que empalmar barras de distinto diámetro, voy con la longitud de anclaje de la barra de mayor diámetro, que es la que sale del artículo 12.3.2, ¿sí? Y la longitud de empalme de la barra de menor diámetro, que es la que sale del artículo 12.16.1. De las dos, me quedo con la mayor. ¿Sí? Entonces, si no tienen ninguna consulta, les voy a mostrar acá, fíjense, yo esto ya se lo subí a la plataforma.
un ejemplo de empalme de las columnas del piso 4 y del piso 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo en el piso 4 tenía una carga PN de 1626,15 kilonewton. La sección era de 20 por 40. El área que había adoptado eran 6 phi del 16 y tenía estribos phi del 6 cada 19 centímetros. Y en el piso 3 tenía una carga de 1951,38 kilonewton, la sección de 20 por 40, AS adopté 6 barras phi del 20 y estribos 8 phi del 8 cada 20 centímetros. ¿Sí? Entonces fíjense que voy a tener que empalmar barras del 16 con barras del 20. ¿Sí? Entonces fíjense, PN va a ser PN para el esfuerzo que vamos a determinar de los estribos especiales, ¿sí? Va a ser la carga que yo tengo en mi columna, que es en la columna inferior, ¿no? Dividido la cantidad de barras que adopté, en este caso 6. Entonces, PN va a ser 325,23 kilonewton. La tangente de alfa igual a 1/6 me da que alfa es igual a 9,46 grados. Entonces, el esfuerzo horizontal que yo voy a tener que soportar con los estribos especiales, dijimos que era 1,5 por PN por el seno del ángulo. Y eso me da 80,18 kilonewton. El área de estribos va a ser 80,18 kilonewton dividido 420 megapascales. Y eso me da 1,91 centímetros cuadrados. Como en la columna 3 tengo estribos del 8, ¿sí? El área de un estribo del 8 es de 0,5 centímetros cuadrados. Entonces, la cantidad de estribos que voy a tener que colocar va a ser 1,91 centímetros cuadrados dividido 0,50. Y eso me da 3,8. Es decir, que voy a tener que colocar 4 estribos phi del 8 en esos 15 centímetros. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar un dibujito. Ahí está. Fíjense. Vengo con mi columna del piso. Voy a tener la viga de donde termina la armadura de mi viga a 0,08, o sea, a 8 centímetros. Voy a colocar el primer estribo phi del 8 de la columna 3. A la distancia S que determiné, que son los 20 centímetros que habíamos determinado, coloco el segundo estribo. Ahí voy a poder empezar a inclinar mi barra con una pendiente máxima 1 en 6. Luego, en esos 15 centímetros, calculé que tengo que colocar 4 estribos, ¿sí? Que son los que coloco en verde. Y luego empiezo con la separación del estribo que había calculado, que dijimos que eran 20 centímetros. Inclino mis barras, fíjense, ¿hasta dónde? Bueno, hasta llegar al nivel de losa. Cuando llego al nivel de losa, que me encuentro con la columna del piso 4, otra vez mantengo rectas las barras, ¿sí? Que van a ir por dentro de las barras longitudinales de la columna del piso 4. La distancia que me decía acá, donde empieza del nivel de losa a donde tengo que colocar el primer estribo de la columna del piso 4, es AS sobre 2.
¿sí? Y luego coloco el próximo estribo cada la separación que había determinado, que eran 19 centímetros. La longitud de empalme que tengo que garantizar de esta barra, fíjense, es 0,47, que ahora vamos a ver de dónde sale. ¿Sí? A ver dónde tengo el ejercicio. Acá, perdón. Fíjense, como tengo que calcular una longitud de empalme de dos barras de diferente diámetro, entonces dijimos, bueno, tengo que determinar la longitud de empalme por yuxtaposición de las barras comprimidas, ¿sí? De diferente diámetro. Entonces, fíjense, de la longitud de la barra de mayor diámetro, que es la del Fidel 20, determino la longitud de anclaje, ¿sí? Que me dice que tiene que ser siempre mayor a 20 centímetros. Y después tengo dos ecuaciones que calcular. 0,24 por FI, que es 420, por el diámetro de la barra, que son 2 centímetros. Todo eso dividido la raíz de F'C, que son 25 megapascales. Fíjense que si yo ahí pongo FI y F'C en megapascales y al diámetro de la barra en centímetros, la ecuación ya me da en centímetros. Eso me da 40,32 centímetros. Y la otra ecuación que tengo que determinar es 0,04 por FI por el diámetro de la barra. Y eso me da 33,6 centímetros. Es decir, de estas tres, me quedo con la mayor, la de 40,32 centímetros. Ahora, de la barra de menor diámetro, que es la de Fidel 16, tengo que determinar la longitud de empalme, que me dice que tiene que ser mayor a 30 centímetros o mayor a 0,07 por FI por el diámetro de la barra, que en este caso es 1,6 centímetros. Eso me da 47,04 centímetros. Por lo tanto, de todas tengo que respetar la mayor. La longitud de empalme mínima que tengo que respetar es de 47,04 centímetros. ¿Sí? Por eso, acá, la longitud de empalme por yuxtaposición de estas barras es de 47 centímetros. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Yo les subí, en realidad ahí les hice que la columna del piso 3 y la del piso 4 tenían la misma dimensión, ¿sí? Pero yo se los hice al ejemplo para que ustedes sepan cómo calcular la longitud de empalme cuando el diámetro de las barras es diferente y cómo determinar el empuje, ¿sí?, que va a recibir al inclinar las barras y cómo determinar la cantidad de estribos que tienen que colocar para soportar ese empuje adicional. Disculpe, pero estoy recontra resfriada. Así que bueno, eso se los dejo de ejemplo también en la plataforma, ¿sí? Además del ejercicio, les dejé el ejemplo de cómo determinar el esfuerzo y las longitudes para la columna del piso 3 y 4. Pero ustedes lo pueden hacer para todas las columnas, ¿sí? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a seguir con el ejercicio 3. El ejercicio 3, vamos a ver dónde lo tengo, acá. Fíjense, el ejercicio 3 nos dice que tenemos que diseñar las
práctico de flexión, el ejercicio número 11, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es predimensionar nuestras columnas. Teníamos que el dintel tenía una sección transversal rectangular de 1 metro de altura y de 30 centímetros de ancho, ¿sí? Esa era nuestra sección transversal del dintel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el ancho o la altura de mi columna la voy a hacer de 30 centímetros para que la totalidad del dintel del pórtico apoye sobre la columna, ¿sí? ¿Esto se dan cuenta? ¿Qué me falta determinar? El ancho B de mi columna o predimensionar. Fíjense, este momento que yo les pongo acá en rojo, vamos, si quieren volvemos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un pórtico, el momento flector al cual va a estar sometida mi columna va a ser en este plano, no en el perpendicular. ¿Sí? Por eso el momento flector se los marqué acá. Entonces, si yo tengo una sección o una columna que debe resistir un momento flector en este sentido, digamos que la mayor longitud de mi columna la voy a tener que tener para resistir ese momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo digo que la inercia del dintel va a ser 0,30, ¿sí? ¿Se acuerdan que es base por altura del cubo sobre 12? Y la inercia de mi columna va a ser igual a la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Por qué yo quiero que la base sea la que tiene mayor dimensión? Porque cuando calculan la inercia es la que está elevada al cubo. Entonces es la que me va a resistir mejor que si la pongo girada a mi sección. Esas son las cosas que ustedes se tienen que ir dando cuenta. ¿Sí? Entonces, no sé si recuerdan, pero dijimos que una buena relación entre la inercia del dintel y la inercia de la columna era que sea 8, ¿sí? Más o menos aproximadamente. Entonces, igualando estas inercias, puedo obtener aproximadamente un ancho de columna B para un predimensionado de esta columna, ¿sí? Entonces, igualando las inercias, o sea, igualando la inercia del dintel dividido la inercia de la columna igual a 8, despejo B, que es la incógnita, que es el ancho de mi columna, y me da de 50 centímetros. Repito, esto es una forma de determinar una dimensión aproximada para mi columna, ¿sí? Entonces, fíjense, para la resolución estática usé el RDM6, ingreso al pórtico y fíjense que las columnas van a estar sometidas a un esfuerzo de compresión de menos 438,47 kilonewton y un momento flector, fíjense, el máximo, siempre voy a dimensionar para soportar el momento flector máximo, de 192,30 kilonewton metro. ¿Sí? Entonces, ahora, mi columna no va a ser más un elemento sometido a compresión pura, sino que va a estar sometido a compresión y a un momento flector. ¿Sí? Entonces no puedo ingresar más a la fórmula del reglamento, esa que decíamos, phi por pn igual
a 0,8, ¿sí? Porque esa era para elementos sometidos puramente a compresión. Entonces, fíjense, vamos a tener que ingresar a un diagrama que lo llamamos diagrama de interacción, ¿sí? Cuando tenemos compresión y momento flector en una dirección, vamos a entrar a los diagramas que llamamos de interacción. Y en este caso, los diagramas, no sé si los habrán visto con Claudia, pero ya los tienen subidos también a la plataforma, son para distintas secciones. Es decir, ustedes van a tener un diagrama de interacción para secciones circulares, para secciones cuadradas, para secciones rectangulares, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar al diagrama de interacción de secciones rectangulares con armadura simétrica, ahora vamos a ver qué es, para la calidad del acero 420 megapascales, para una calidad del hormigón de 30 megapascales y para un valor, que ahora vamos a ver qué es esto, de 0,8. Fíjense, yo acá les amplié el pedacito de diagrama. Fíjense toda la información con la que tenemos que entrar al diagrama. Quiero que vean mi cursor ahí. Fíjense, el diagrama nos muestra una sección, en este caso rectangular. Hay diagramas de interacción circulares si es que tienen una columna circular, ¿sí? Que la armadura sea simétrica, fíjense, es que voy a tener que respetar este armado. En nuestro caso, nuestra columna estará girada, ¿se dan cuenta? Porque nuestro ancho mayor está horizontal, ¿se dan cuenta? Pero no importa. Hay que respetar este armado simétrico. Nos da la calidad del hormigón, F'C, de 30. Hay para distintas calidades de hormigón y para distintas calidades de acero. Y este gamma 0,8, fíjense a qué lo llama. H es la altura total de nuestra columna, que en nuestro caso H sería B. Y el gamma H, fíjense que lo llama a centro de armadura. Lo llama gamma H. Entonces, miren esto. Si nosotros decimos que gamma H sobre gamma, gamma H sobre H va a ser gamma. ¿Sí? H gamma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la altura total de nuestra columna menos 2 veces el recubrimiento de hormigón menos 2 veces el diámetro del estribo, porque es uno de cada lado, menos un diámetro de la barra, porque va a ser mitad de diámetro de la barra a cada lado. ¿Sí? Y eso dividido la altura total de nuestra columna. Obviamente que los valores que nosotros pongamos acá, H, los vamos a conocer porque es el predimensionado que nosotros ya determinamos, ¿no? El recubrimiento de hormigón sabemos que como mínimo son 2 centímetros, pero al diámetro del estribo y al diámetro de la barra no lo conocemos porque todavía no dimensionamos nuestra columna. Entonces vamos a suponer que ponemos barras phi del 20 y entonces el estribado correspondiente es un diámetro del 8, ¿sí? Y fíjense que entonces, haciendo esas suposiciones, gamma nos da 0,77, ¿sí? Esto que yo les muestro es para que ustedes, digamos, vean de dónde salen. Lo que les puedo decir es que siempre nosotros vamos a estar entrando a los diagramas de gamma igual a 0,8, ¿sí? Que es aproximado, fíjense lo que nos da, o 0,9, ¿sí?
Porque hay distintos diagramas de interacción para distintos valores de gamma, ¿sí? Como esta suposición la vamos a hacer siempre igual, y ya les digo, es una suposición, siempre vamos a estar entrando al diagrama de interacción para gamma igual a 0,8. ¿Sí? Lo que yo les hice acá es una muestra para que ustedes vean por qué les digo que siempre vamos a estar entrando al diagrama gamma 0,8. ¿Sí? Bueno, porque siempre van a ver que van a rondar ese valor. ¿Sí? Entonces, fíjense, para entrar en los diagramas, me dice que tengo que entrar con la relación phi por Pn sobre B por H en megapascales. Eso yo ya lo tengo, ¿sí? Ya tengo el valor de Pn, ya tengo el valor de B y el valor de H de mi columna. Entonces, la primera relación me da 2,92 megapascales. Y también me dice que tengo que entrar con la relación phi por el momento nominal dividido la base de mi columna por la altura al cuadrado. ¿Sí? Esto también en megapascales y me da 2,56 megapascales. Entonces, fíjense, este es el diagrama de interacción. Fíjense que tengo el encabezado, que es el que les mostraba ampliado anteriormente, de cómo elegir el diagrama de interacción según la forma de la sección transversal, según la calidad del hormigón, la calidad del acero y el gamma que dijimos siempre va a ser 0,8. Bien, fíjense que tenemos dos ejes. Un eje vertical al cual tenemos que entrar con la relación phi por Pn sobre B por H en megapascales. Y fíjense que está el 0, para arriba tenemos valores positivos y para abajo valores negativos. El diagrama de interacción hace que los valores positivos son de compresión, o sea que nosotros siempre vamos a estar trabajando con la parte de arriba del diagrama, ¿sí? Porque nuestro elemento siempre va a estar sometido a compresión. Y fíjense que en el eje horizontal tenemos que entrar con la relación, miren, phi por el momento nominal sobre B por H al cuadrado, en megapascales. ¿Sí? Es muy importante que ustedes vean cómo está ubicada en el diagrama de interacción la armadura. Porque nosotros, como les decía, lo vamos a tener girado a nuestra columna. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que el H de nuestro... El H nuestro es 30 centímetros, son los 50 centímetros. ¿Sí? Porque la vamos a armar al revés. Entonces, fíjense, entramos en vertical con 2,92, más o menos por donde les marqué la flecha. Y en horizontal con 2,56. ¿Sí? Estamos en esta zona del diagrama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a caer en una zona. Irnos a la curva, estas negras, más cercana. ¿Se dan cuenta? Si nosotros caímos acá, la curva negra más próxima es la primera. Y fíjense que me dice 0,01. Esa es la cuantía que yo determino de este diagrama. Entonces, si yo tengo cuantía mínima y ya tengo la sección de hormigón, fíjense que la cantidad de armadura, el área de acero que voy a tener que colocar, va a ser igual a 0,01, que es la cuantía que determiné recién, por la altura de mi columna por el ancho de mi columna. ¿Sí? O sea que voy a tener que colocar 15 centímetros cuadrados de armadura. Coloco 6 phi del 20. ¿Sí?
Y después, ¿qué me queda? Entrar a la tabla 7, 10, 5, 1 para determinar el diámetro del estribo y después determinar la separación del estribo de acuerdo al artículo 7, 10, 5, 2. ¿Sí? Fíjense que es sencillo, o sea, es ingresar al diagrama y determinar la cuantía. Y con la cuantía ya puedo determinar, teniendo la sección de hormigón, la cantidad de armadura, y con la cantidad de armadura determino el diámetro del estribo y la separación. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo ingresar al diagrama? Bien. Vamos entonces ahora a resolver el último ejercicio, que es el ejercicio 4, que lo que nos dice es que tenemos que diseñar las patas del pórtico del ejercicio número 2 del práctico de torsión. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora. Bueno, ahora nuestra columna va a estar sometida, además de un esfuerzo de compresión, a un esfuerzo de flexión en esta dirección, no sé si me ven el cursor, que es lo que le va a generar la carga, ¿sí?, del dintel, y a un momento flector en la otra dirección, o sea, si lo ven acá, es la dirección perpendicular a la pantalla, que ¿quién se lo va a generar? La flexión de la losa, ¿lo ven? ¿Se acuerdan que el momento flector de la losa le transmitía un momento torsor a la viga? Ese momento torsor de la viga se transmite a la columna como un momento flector en esa dirección. Las columnas nunca están torsionadas, ¿sí? O sea, voy a tener dos momentos flectores en esa columna, una en cada dirección. Entonces, fíjense, vuelvo con el mismo predimensionado para la columna, ¿sí? Dijimos que un buen predimensionado era cuando la inercia del dintel sobre la inercia de mi columna es aproximadamente 8. La inercia del dintel, bueno, nosotros ya lo teníamos calculado por torsión. Tenía una base de 35 centímetros y una altura de 70 centímetros. Entonces, la inercia del dintel va a ser 0,35 por 0,7 al cubo sobre 12. Y la inercia de la columna, bueno, en realidad lo que podemos decir es que la altura de mi columna sea de 35 centímetros, ¿sí?, para que todo el ancho de mi dintel apoye en la columna, ¿sí? Y lo que tengo que determinar ahora es B, ¿sí? Entonces, si respeto esas inercias igualadas a 8, fíjense que obtengo que el ancho B de mi columna sea de 35 centímetros. Es decir, que voy a tener una columna cuadrada, ¿sí?, de 35 por 35. Y es lógico si me lo pongo a pensar, porque si estoy diciendo que voy a tener un momento flector en una dirección y en la otra dirección, entonces la inercia, digamos, tiene que ser la misma en cualquier dirección. ¿Se dan cuenta? Siempre la inercia mayor la pongo para resistir el momento. En este caso tengo momento en las dos direcciones. Entonces es lógico que mi columna sea cuadrada. Entonces, para la resolución estática, bueno, nuevamente voy al RDM6. Fíjense que me dan columnas comprimidas de menos 478,3 kilonewton, un momento flector en una dirección de 20,36 kilonewton metro
Y el momento que yo se los pongo como momento torsor, acá, pero en realidad recuerden que las columnas nunca están torsionadas, ¿sí? Sino que el momento torsor del dintel pasa al momento flector en la columna de 60,72 kN. ¿Sí? Acá entonces les aclaro, puse TU para que sepan que el momento al cual va a estar sometida mi columna a flector es el momento torsor del dintel, pero la columna nunca está torsionada. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora tenemos una columna que está comprimida y tiene momento flector en dos direcciones. Entonces no voy a entrar más al diagrama de interacción, porque los diagramas de interacción es para columnas comprimidas con un momento flector en una dirección. ¿Sí? Entonces voy a tener esto, voy a tener un momento que lo llamé MU, ¿sí? En esta dirección, o sea que lo va a resistir el ancho B de mi columna, y lo que llamamos TU, que es la torsión del dintel, que va a estar en la otra dirección, ¿sí? Que lo va a soportar H. ¿Sí? Pero como mi columna es cuadrada, ¿sí? B y H son iguales. Entonces ahora voy a entrar a otro diagrama que se llama diagrama telaraña de Yerdau, ¿sí? Acá les presento el encabezado del diagrama. Fíjense, van a entrar con la calidad del hormigón, ¿sí? Con la calidad del acero y con el mismo valor de gamma 0,8, ¿sí? Y fíjense que ahora esto que les muestra en negro el diagrama es que tienen, fíjense acá, armadura perimetral. ¿Qué quiere decir? Que la armadura, y yo esto lo tengo que respetar siempre, si yo ingreso a este diagrama, la armadura que vaya a colocar tiene que ser igual en cada una de las caras de mi columna. ¿Sí? Bien, y fíjense, de la misma manera, quiero ver, a ver si les muestro acá, fíjense, H gamma sobre H, dijimos que era H menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 veces el diámetro del estribo, menos un diámetro de la barra. Y todo eso dividido H. Fíjense que H son 35 centímetros, dijimos que el recubrimiento mínimo son 2 centímetros, supongo una barra phi del 20, entonces el diámetro del estribo es un phi del 8, y fíjense que esta relación me da 0,78. ¿Sí? O sea, siempre estoy en los diagramas gamma igual a 0,80. Bien, y fíjense, les voy a volver a mostrar estos valores con los que tengo que ingresar al diagrama. Fíjense que tengo que entrar con no me acuerdo esta letra, ¿cómo se llama? Como una B corta, vamos a suponer, no sé si alguien recuerda cómo se llama esta letra, que es igual a PU, que es la carga, sobre AG en megapascales. ¿Sí? Y después tengo que determinar un MUV, ¿sí? Que es el momento B, fíjense, en una dirección, dividido AG por B, también en megapascales, y tengo que determinar la mu H, que es el momento H, o sea, el momento en la otra dirección, dividido AG por H, también en megapascales. ¿Y qué me dice también este diagrama? Que el mayor valor entre el mu H y el mu B, voy a llamarlo, fíjense, mu X, y al otro mu Y. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo el diagrama. Con esto tengo que ingresar al diagrama. Entonces, bueno, fíjense, la relación
PU sobre AG, dijimos, PU era un esfuerzo de compresión, que lo determinamos del RDM6, lo dividí por 1000 para ponerlo en meganewton, entonces con el área en metro cuadrado, esto ya me queda en megapascales, ¿sí? Fíjense, esta relación me da 3,91 megapascales. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, determinar el mu-h, que es igual al momento flector en una dirección, también lo dividí por 1000, acá me faltó el metro, porque esto es meganewton metro, dividido AG por H, como en realidad sería 0,35 metros al cubo, ¿sí? Porque AG, B por H son iguales porque mi columna es cuadrada. Fíjense, eso me da 1,42 megapascales, y después ingreso con el nu-B, que es el momento flector en la otra dirección, dividido AG por B, ¿sí? Y esa relación me da 0,47 megapascales. De las dos relaciones de mu, este es nu, me quedo con la mayor, digo que es el mu-X, ¿sí? La mayor de las dos relaciones me dice el diagrama que sea mu-X y la menor mu-Y. Entonces, fíjense, ahora les presento el diagrama de interacción. Fíjense que tengo distintos cuadrantes, cada uno de esos cuadrantes con la relación nu, ¿sí? Y después, siempre en el eje vertical, tengo al mu-Y, y en el eje horizontal tengo al mu-X, ¿sí? Y eso se repite en cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes, mu-Y es la escala vertical y mu-X es la escala horizontal. Entonces, fíjense, ¿cuánto me había dado mi relación? Vuelvo para atrás, de nu. 3,91. ¿Sí? Y fíjense que no tengo un cuadrante exactamente en donde mi nu sea 3,91. Fíjense que paso de un nu de 3 a uno de 7,5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar a los dos diagramas, a los dos cuadrantes, donde me caiga mi nu. ¿Sí? Es decir, voy a entrar primero a un valor de nu igual a 3. Fíjense, en el eje horizontal, nu-X, y en el eje vertical, el nu-Y. ¿Sí? Caigo por esta zona, entonces, ¿qué hago? Voy a la línea o a la curva negrita más próxima y determino la cuantía. O sea, la cuantía es 0,01. Fíjense que son 8 líneas que tienen. La primera es de 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 y la última 008. Es decir, de la mínima que me permite el reglamento, que es de 0,01, a la cuantía máxima que me permite el reglamento, que es de 0,08. ¿Sí? Entonces determino la cuantía. En este caso la llamo cuantía 1, porque voy a determinar dos cuantías. Fíjense. Ahora me voy al otro cuadrante, porque dijimos que mi nu me da 3,9. Entonces estoy en este cuadrante y en este. Entonces voy a hacer un promedio. Fíjense, en este cuadrante, nuevamente, ingreso con el eje horizontal, dijimos que es nu-X. Y en el eje vertical, el mu-Y. Fíjense, caigo en esta zona, nuevamente me voy a la cuantía próxima y también obtengo entonces
que la cuantía 2 va a ser la misma. En este caso, como entrando a los dos cuadrantes, la cuantía me da la misma, entonces la cuantía va a ser colocar en mi columna. Pero yo les pongo la fórmula acá, ¿sí? Fíjense, la cuantía que ustedes tienen que colocar en su columna va a ser la cuantía que determinan en un cuadrante más la cuantía que determinan en el cuadrante 2 menos la cuantía que determinaban en el cuadrante 1 por el nu de cálculo, el que les dio a ustedes, menos el nu del cuadrante 1 dividido el nu del cuadrante 2 menos el nu del cuadrante 1, ¿sí? Esto yo se los pongo acá en valores para que ustedes vean, ¿sí? Y en realidad a nosotros nos da que la cuantía es de 0,01. Entonces, si la cuantía es de 0,01, el área que yo tengo que colocar de A0 va a ser 0,01 por 35 centímetros por 35 centímetros, que es el área de mi columna. Por lo tanto, tengo que colocar 12,25 centímetros cuadrados de armadura. Adopté 8 phi del 16. ¿Por qué adopté 8 phi del 16? Porque recuerden que la tengo que dividir a esa armadura en las 4 caras de forma simétrica. Bien, y después ya adoptando las barras longitudinales, determino el diámetro de estribo, ¿sí? Que para barras longitudinales phi del 16, el diámetro del estribo es phi del 6, y luego puedo determinar del artículo 7.10.5.2 la separación de los estribos. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, aprendimos a calcular columnas sometidas solamente a compresión, columnas sometidas a compresión y a flexión en una dirección, entrando al diagrama de interacción, y columnas sometidas a un esfuerzo de compresión y a un esfuerzo de flexión en cada una de sus direcciones, entrando al diagrama de telaraña, ¿sí? Que es el que les presento acá. ¿Sí? Bien. Ni es el nu. Ahí está. O ni. Ahí está. Bueno, lo más importante es que aprendan a entrar a los diagramas. ¿Sí? Y cómo darse cuenta, digamos, en qué dimensión está el momento flector. ¿Se dan cuenta? Lo que tienen que respetar siempre que ingresan tanto a un diagrama de telaraña o a un diagrama de interacción es la forma en que arman su columna. O sea, si ustedes entran al diagrama telaraña simétrico, entonces después tienen que respetar ese armado simétrico en la columna. Si entran a un diagrama de interacción en donde en dos de sus lados hay armadura, entonces cuando ustedes dimensionen su columna, tienen que colocar la armadura en los laterales. ¿Sí? Siempre tienen que respetar el armado que les muestra en forma genérica los diagramas. ¿Sí? Y otra cosa que les subí a la plataforma para que les quede, no sé si recuerdan que cuando calculamos los agujeros en viga, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, los cordones estaban sometidos, además de un esfuerzo de compresión, a un momento flector? No sé si recuerdan. Pero por eso había quedado ahí como sin hacer. Entonces, ahora pueden entrar al diagrama de interacción para resolverlo,
¿sí? Porque van a tener el esfuerzo de compresión al cual va a estar sometido cada uno de los cordones y el momento flector, ¿sí? Entonces, entrando al diagrama de interacción, determinan la cuantía. Yo se los subí para que el que tenga la duda lo puede resolver y terminar entonces el ejercicio que nos había quedado inconcluso. Entonces, lo importante de esto es que ustedes, tanto del diagrama de interacción como del diagrama de telaraña, lo que determinan es cuantía, ¿sí? Y ya teniendo el predimensionado de sus columnas, tienen el área de hormigón y con entonces la cuantía que determinan del diagrama, determinan el área de acero que tienen que colocar como armadura longitudinal. Luego determinan el diámetro del estribo y la separación de los estribos. ¿Sí? Bien. Bueno, si no tienen dudas, entonces acá termina el práctico de columnas cortas. Retomarán el viernes con la teoría con Claudia de columnas esbeltas y ya se aproxima el fin de la materia. Es el último práctico que queda, columnas con esbeltez, y terminamos. Practiquen los armados, este que les mostré, miren las longitudes de empalme, cuando tienen distinto diámetro, cuando tienen el diámetro igual, cómo inclinan, cómo hacen el esfuerzo, ese que al inclinar las barras para el embotellamiento, que llamamos de columna, la cantidad de estribos adicionales que tienen que tomar, ¿sí? Esos detalles mírenlos y cualquier duda nos consultan. Gracias, profe. Bueno, chicos,